Bueno, pues bienvenidos a este podcast con Ricardo Guadarrama, nuestro director de Revenue, que nos va a platicar más de cuál es el contexto económico actual, cómo está afectando a las empresas y las opciones que hoy tenemos para salir adelante. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Pablo. Pues sí, como bien dices, creo que y es importante empezar por este contexto siempre económico porque creo que esto afecta a todos. No es nada más que afecte a unas empresas, no es que afecte realmente a las grandes, a las pequeñas. Esto afecta por igual. Y claro. Todo se traduce en liquidez. O sea, para mí la clave ahorita es liquidez. Y para eso realmente hemos visto a las empresas que tienen que empezar a ser más eficientes tanto en sus procesos, en la administración, en muchos rubros, en muchas áreas, pero primordialmente en la parte financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos ahí que al final si yo no tengo ese control sobre mi liquidez, pues definitivamente a lo mejor de cara a fin de año pues puedo tener un tema, o si un cliente no me paga o no tengo digamos, el proyecto que debo cerrar en tiempo, pues solamente puedo tener ahí algún inconveniente que puede complicar la salud de la empresa. Claro, y justamente creo que algo que dices, a partir de este contexto económico que está pasando, creo que también hay otro contexto que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces creo que es cómo hoy podemos sacarle provecho a eso, porque justo como dices, liquidez, creo que al final es cuidar muy bien ingresos y egresos, y principalmente dónde está ese dinero, ¿no? Si no sabes, pues entonces cómo lo puedes o recuperar o saber dónde está tu inversión, ¿no? Correcto. Sí, y es muy importante porque al final si tú eres una empresa que tienes muy diversificado tu ingreso, o sea, hablando de que tienes muchos clientes, pues al final se vuelve complicado tener el control de a quién le estás cobrando, a quién no, quién te debería estar a lo mejor pagando el día de hoy o quién dentro de 30 días. Entonces, ahí es donde se vuelve un reto y muchas veces pues tienes todo un equipo que se encarga de hacer toda esta administración, ¿no? De, oye, hoy se debe cobrar. Entonces, digamos que ahí pues es donde entra un poquito la eficiencia. Puedes tener un proceso muy manual con un equipo que se encarga específicamente a la cobranza, pero pues otra vez estamos hablando solo de una parte. ¿Qué pasa con las salidas de tu empresa, ¿no? O sea, los proveedores, cuándo tienes que pagar, cómo tienes que pagar. Hay casos, a veces es muy, o no es tan común, pero puede haber casos que te cobren intereses, ¿no? Obviamente tienen que ser entidades certificadas que pueden hacer esto, pero otra vez, al final lo que creo que una empresa menos quiere es morosidad, claro. Ni con sus proveedores, y pues no quiere la morosidad de sus clientes porque eso al final afecta su liquidez. Por supuesto. Entonces sí es como este tema que es muy, o sea, no puedo perder uno de vista, pero tampoco puedo enfocarme solo en el otro, ¿no? Entonces tengo que buscar ese balance en donde todas mis salidas las tengo que tener administradas, tengo que saber exactamente cómo se están comportando y pues yo también tengo que ver de cara a mis entradas, pues cómo se están manejando. De esa manera es más bien lo que hemos visto que hace más sentido una empresa para mantener esa salud financiera. Claro. Ok. Oye, y hablando ya en prácticas, ¿no? Hablando justo con esta nueva ola de tecnología, empezando por ingresos. ¿Cuáles son hoy los que ves que son como los puntos clave para tener unas buenas prácticas? Pues mira, si hablamos nosotros de ingresos, creo que un punto muy importante siempre es, y se llama morosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo tener diferentes morosidades. ¿A qué me refiero con diferentes morosidades? Pues puedo tener clientes a 30 días, ¿no? Que me van a pagar 30. Si es que extiendo términos de pago, puedo tener a 60 o a 90. Normalmente un cliente a 90 o más de 90 pues es moroso. Que realmente las empresas, a menos que sea, no sé, vamos a hablar gobierno o una empresa muy grande que sea mi cliente, pues sí me van a extender y me van a decir, oye, por el proceso yo te pago a 120 días, ¿no? Si me metiste algo mal, te va a llevar a 120 días. Pero, ¿qué pasa si yo tengo otra vez esa visibilidad? Pues a lo mejor si sé que necesito arreglar algo, pues yo lo puedo hacer en ese momento en tiempo real. Puedo sacar algo que nos hemos dado cuenta es que simplemente para entender en dónde están mis clientes, cuál es la concentración o la mayor concentración de clientes en cuanto a morosidad, es muy difícil para las empresas tenerlo en 5 minutos. Claro. Entonces, tengo que ir a ver, analizar que el cliente cuando se emitió la factura, Entonces, eso al final
es recurso dedicado a solo un reporte. Oye, Claro. ¿qué pasa si hablamos de más reportes? Pues ahí es donde se vuelve un tema otra vez de tiempo y de eficiencia. Entonces, parte de la idea y de hablar de cómo la tecnología puede ayudar es cómo puedo tener esa información concentrada en un solo lugar y que yo solamente haciendo a lo mejor una consulta pueda ver la información, de manera que no importa quién la pida, la información incluso sea homologada para todos, porque ese también es un tema en las empresas, que es presento una información, a lo mejor esta semana, pero la siguiente ya cambia el reporte o lo presento diferente, ¿no? Entonces se empieza a sesgar la información y a lo mejor estoy omitiendo algo que podría ser crítico, porque también lo hago manual y al final todo lo manual puede conllevar errores. Entonces la idea es cómo puedo homologar toda esta presentación de información de manera que yo sea consistente y pues a lo largo del tiempo yo voy a poder tener mejor control de lo que serían mis entradas. Claro. Oye, y por ejemplo, ya hablando muy puntual de por cobrar, ¿qué es lo que te gusta de por cobrar en este caso particular? Creo que yo como buen ingeniero que soy, a mí personalmente la parte de la información es súper importante. Es una empresa que tiene control de su información y que sabe exactamente dónde tiene que accionar, creo que es crítico para incluso ya ni siquiera para el buen funcionamiento, incluso a veces para la supervivencia de un negocio. Sobre todo dependiendo de la industria, cuando tengo periodos o términos de pago muy largos, literal eso puede ser la diferencia entre quebrar o seguir funcionando como negocio. No importa el tamaño, a veces uno habla que si tienes muchos ingresos, eso sí, ya tienes resuelto el tema, pero pues tenemos que ver cuál es tu costo de operación. O sea, al final tu margen, podemos hablar de muchos temas acá y de muchos análisis y de muchos casos de empresas, pero al final toda esta parte de ingresos, mientras mejor la tengas controlada, definitivamente hace sentido por cobrar, consolida toda esa información, te dice quiénes son los clientes que más te deben, en qué periodo te deben, entonces dónde debes enfocar más tus esfuerzos. A lo mejor si tienes gente de cobranza, oye, qué cartera tiene cada persona de cobranza, puedes automatizar toda esta parte también de la gestión de pagos. ¿A qué estamos acostumbrados? ¿Cuántas veces no recibes una llamada que te están cobrando? ¿Qué pasa si automatizamos eso? ¿Qué pasa si te mando un link por el cual tienes que pagar, entras, metes tus datos, haces el pago y eso está validado por la empresa? Es un canal que está validado por la empresa, entonces te da también más certeza. Y simpleza además. Simple, es que quitas el factor de que tengas que tener una persona estar llamando a toda la cartera para estar cobrando. Y honestamente siempre el resultado de una llamada no es la mejor. Cuando a ti te hablan para cobrar, ¿a quién le gusta? No, pues lo evades. A nadie. Entonces es más útil incluso mandar ese correo para decir, oye, aquí está, te facilitamos, no tienes ni que ir al banco ni que abrir tu portal bancario, no, saca tu tarjeta, digítala como cualquier pago de alguna suscripción o pues incluso podría hacer una transferencia SPAY. Entonces, la verdad es que el día de hoy la tecnología nos permite hacer tantas cosas y facilitar incluso procesos, ya ni siquiera para nosotros, sino para el cliente. Sí. Entonces, eso creo que es clave. Entonces, si te fijas, ya atacamos dos temas. Uno es la parte de cómo me beneficia internamente tener el control consolidado de la información, pero aparte, cómo puedo facilitar la vida de mi cliente, haciendo que el proceso sea mucho más sencillo y más amigable que como actualmente lo hace. Por último, Ricardo, muy interesante todo lo que nos has estado comentando y nos gustaría hablar ahora un poco del tema de egresos, que al final, pues bueno, si como dices llevas una operación amplia, pues lo mejor es yo creo que segmentar por presupuestos y nos gustaría saber pues cuál es tu opinión al respecto y cómo Bayer también nos ayuda en esto. Pues la verdad es que también eso, así como ya hablamos de ingresos, creo que ingresos es súper importante porque otra vez, el costo operativo de mi empresa, a quién pago, quiénes son mis proveedores, creo que también es muy importante tener el control de eso, sobre todo porque tú lo dijiste, tengo que manejar un presupuesto. ¿Y qué pasa con muchas empresas? No hay un presupuesto, simplemente el presupuesto es el de la empresa y conforme se va requiriendo muchas veces, y esa es la realidad que hemos visto, es el presupuesto cuando se acaba, bueno, ya no tenemos, entonces se vuelve pues conseguir más clientes para poder hacer, y no necesariamente es eso. Siempre el truco, y incluso en empresas, en la parte personal, siempre una buena administración es algo que te puede ayudar a seguir creciendo, a lo mejor no a un ritmo acelerado, pero siempre de manera que te permita eventualmente llegar
a dónde quieres. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque al final tú puedes definir diferentes presupuestos por áreas. Entonces decir, oye, esta área no puede gastar, voy a hablar por hablar, 100,000 pesos. Y si necesita gastar más de eso porque ya se acabó su presupuesto, tiene que buscar autorización. Entonces, si te fijas, hay diferentes niveles en donde tú puedes estar gestionando o administrando, pero sin perder el control. Y siempre va a tener visibilidad de en dónde se está yendo este dinero. Porque muchas veces lo que pasa, oye, necesito más presupuesto. ¿Y a dónde se fue? No, pues es que mira, en esto, pero al final, ¿dónde está esa prueba? Muchas veces se pierde la trazabilidad de ese presupuesto, de esos gastos. Y ahí es donde puede haber una, pues, no lo quiero decir mala gestión o mala administración, no, simplemente, pues, una mala costumbre o malos hábitos de la empresa. Entonces, aquí lo que se busca es tener esa buena administración, pero además siempre tener control, incluso los proveedores que tienes, porque muchas veces, oye, probé con ese proveedor, no funcionó, pero después toca probar con otro, pero ¿dónde queda registrado eso? Entonces nosotros, si lo quieres ver así, es como una especie de, incluso para auditorías te sirve. ¿Dónde están mis proveedores? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se comportan? ¿Qué les he comprado? Incluso los precios que he comprado, comparativa de los proveedores, de manera que a lo mejor en una siguiente compra tú puedes decir, oye, este proveedor que no le ha considerado me da un mejor precio o me funciona mejor que a pesar de que mi proveedor siempre ha sido pero pues me conviene más por temas de eficiencia de negocio el proveedor B. Entonces tú puedes ahí gestionar, puedes tener de hecho tienes toda la trazabilidad de todo el proceso de tu compra. O sea, y otra cosa muy importante, siempre los departamentos de compras están muy acostumbrados a que ellos hacen el trabajo. Y algo que en Bayer tenemos, por ejemplo, es que uno tiene la trazabilidad, pero aparte tú haces que tu proveedor suba la información. Tiene que subir cotización, él la sube. El precio, o sea, todo queda registrado para que tú realmente nada más consultes la información. La toma de decisiones, ¿no? Eso creo que acabas de decir algo clave y es, yo me dedico al análisis y toma de decisiones, no a toda esa parte manual que muchas veces toma tiempo. Entonces, cuando tú quitas de en medio toda esa parte manual y te dedicas a tomar decisiones, ¿qué va a pasar? Puedes incluso tomar mejores decisiones porque tienes más tiempo para analizar. Entonces, si bien esto otra vez no se puede a lo mejor cuantificar en esta plática, pero definitivamente siempre es, ¿qué prefieres? Pongámoslo en un escenario muy plano, cantidad de decisiones o calidad de decisiones. Y creo que la respuesta para una empresa es obvia y quieren una calidad de decisión que siempre beneficia al negocio, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias, Ricardo. La verdad es que muy nutritivo todo lo que nos das por aquí. Esperamos verte muy seguido por acá y agradecemos mucho tu tiempo. Bueno, Pablo, muchas gracias y muchas gracias a todos. Y bueno, cualquier cosa también estamos acá para ayudarles y responder cualquier duda que tengas.